Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Voy a hacer una serie de 3 videitos cortos, ¿sí? Para terminar con el sistema de control y unas actividades. Y calculo que va a ser la otra semana la actividad, que tengo que dar lugar a que me resuelvan por el Classroom las que faltan. Entonces vamos a ver el tema de controladores básicos como son el PID, proporcional integral derivativo. Bueno, si vamos a recordar antes lo que habíamos visto que un sistema de control tenía principalmente la planta que yo quiero controlar. Vamos a suponer, para que ustedes sean fáciles a los fines didácticos, la planta es el horno, ¿sí? Yo quiero controlar, por ejemplo, un horno. A ese horno tengo un actuador que, por ejemplo, puede ser una electroválvula de gas, donde yo dejo pasar, si abro toda la válvula, el 100% del gas, la mitad, el 50%, o la cierro y dejo pasar el gas, ¿sí? No puedo controlar el enfriamiento, pero sí puedo controlar la cantidad de energía que le entrego al horno para que caliente, y cuando cierro la válvula se va a empezar por inercia a enfriar, ¿ok? Bueno, entonces serían las válvulas. Muy bien. El control es lo que tenemos que diseñar nosotros, que se llama PID, que es proporcional integral derivativo. Ahora le voy a explicar un poquito más qué es eso, ¿sí? Después tenemos la, ¿sí? La variable de proceso, PB, es la variable de la temperatura de salida del horno, que yo la censo con sensores, ¿sí? Y el traductor es la parte electrónica que se va a encargar de traducir los niveles de ese sensor para poder ser inyectado a la entrada y compararse con el punto de referencia CP, que es la temperatura a la que yo lo quiero llevar. Vamos a suponer que yo tengo acá 200 grados, ¿sí? 200 grados centígrados. Este sería mi punto de referencia, ¿sí? Acá van a tener que entrar una señal, ¿sí? Que va a ser la medida de la salida. Ok. ¿Qué es el traductor? Por ejemplo, un sensor, yo tengo una termocupla. Y la termocupla entrega, por ejemplo, vamos a suponer, son 10 milivolts por grado, ¿sí? Entonces, a los 100 grados tendría 1 volt yo. Y a los 200 grados tendría 2 volts. Pero acá yo manejo, por ejemplo, señales de 0 a 10 volts, supónganse, para controlar esto, ¿sí? De 0 a 10 volts. Comparar con una señal de 0 a 2 volts es muy chiquito, no hay adaptación de niveles. Entonces yo tendría que tener la misma variación a la salida del transductor de 0 a 10 volts para poder ser comparable con esto. Entonces el transductor se encarga de, por ejemplo, de pasar el nivel de 0 a 2 volts a 0 a 10 volts. Para que ustedes entiendan lo que es un transductor. Muy bien. ¿Qué es el PID? Yo ya les había dicho que para hacer un control exhaustivo y lo más perfecto posible, tenemos que saber el modelo matemático de lo que yo quiero, el modelo matemático de lo que quiero controlar, en este caso de la planta. También tengo que tener un modelo matemático del actuador, bueno, obviamente del control, del sensor, del traductor, todo un modelo matemático que no viene al caso en este momento, porque están en secundaria, que va a estudiar universidad, esto lo va a ver, y sobre todo en la carrera como ingeniería, ya sea industrial, ingeniería civil, ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, que no viene al caso ahora. Entonces, cuando no se conoce el modelo matemático, hay un controlador que se llama un universal, que se llama proporcional integral derivativo, que tiene 3 constantes específicas. Una que es la constante de proporcionalidad Kp, la constante de integración Ki y la constante derivativa Kd. Entonces ustedes como técnicos, variando esas variables, valga la redundancia, pueden ajustar la respuesta, esas que hemos visto, amortiguada, amortiguada crítica, subamortiguada, de sobreimpulso, para que el sistema sea primero estable y segundo que tenga una respuesta acorde a lo que quiere el cliente, ¿sí?
a lo que se pretende de ese horno, en este caso del horno. Entonces vamos con el modelo más básico, que es la parte proporcional. Proporcional P. ¿Qué es proporcional? Simplemente es tomar la señal de error, ¿sí? Error, y multiplicarla por una ganancia, por una constante que se llama Kp. Es como un amplificador, ni más ni menos, ¿sí? Por ejemplo, si el error acá viene de 10 grados, que traducido en niveles de tensión pueden ser 1 volt, y la ganancia es 4, entonces acá saldrán 4 volt. Y si la válvula opera entre 0 y 10, estaríamos a un 40% de la válvula abierta, ¿sí? Si acá, por ejemplo, tuviera 2 volt, tuviera 1 volt, sería 1 volt por 4, que sería lo constante. Bueno, estamos en el mismo ejemplo. Estamos en el mismo ejemplo. 1 volt por 4 sería 40%. Pero si tuviera 0,5 por 4 serían 2. Tendríamos un 20% de la válvula abierta. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? La idea es que cuanto mayor sea el error, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo la temperatura del horno, o mi variable a medir, está muy lejos del valor a que quiero llegar, entonces tengo que calentar el horno. Abrir al máximo, ¿sí? La válvula. Cuando yo cada vez más me acerco, yo voy cerrando la válvula porque me estoy acercando al valor. ¿Sí? Van a ver que esto tiene un problema y que es que el control proporcional por sí solo no sirve para llegar justo a la variable de referencia. Siempre va a haber un error que se llama estado estacionario, ¿sí? Supóngase que este es el SP en función del tiempo, ¿sí? Puede haber respuestas así, pero siempre va a haber una diferencia acá que se llama offset. El offset es un remanente que queda en donde yo nunca voy a poder llegar, una vez que está estabilizado el horno, nunca voy a poder llegar al SP deseado. Esta es la salida. Nunca voy a poder llegar. ¿Sí? Aparte, si tomo una variable Kp muy grande, quiere decir que la amplificación al principio va a ser grande, entonces el horno va a entrar, cuando está muy alejado, digamos, la variable medida del set point, va a arrancar muy fuerte el horno, o sea, va a entregarle el 100% de energía. ¿Sí? Y las inercias térmicas que tienen los hornos es que en la medida que yo me voy acercando a la temperatura, yo voy bajando la válvula, pero llega un momento que yo cierro la válvula, el sistema sigue calentando, ¿sí? Entonces puedo tener un sobrepico y este sobrepico, el sobrecalentamiento, puede romper el blindaje que tiene el horno y causar un accidente. Entonces, si bien va a controlar el sistema, este sobrepico puede ser indeseable. Si elijo una constante de proporcionalidad pequeña, ¿sí? El horno va a ir calentando gradualmente, pero va a ser más lento. ¿Sí? O sea que una KP grande lo hace inestable. ¿Sí? O sobreimpulso, vamos a decir así. Sobreimpulso. Y una KP pequeña lo va a hacer lento. Entonces hay una relación de compromiso entre esos valores. Bueno, ¿cómo se hace prácticamente la parte proporcional? La parte proporcional, ¿sí? Acá voy a tener la entrada, sale la entrada que va a ser el error, multiplicado por la ganancia va a salir una salida. Esa es la salida que voy a tener acá y que va a modificar a la válvula. Esa salida yo la tengo que especificar en un porcentaje. Va de 0 a 100%. No importa, sea tensión, sea corriente, sea
un movimiento físico, una dimensión, lo que sea. Si fuera tensión, por ejemplo, 0 a 10 volts. 0 sería el 0%, 10 volts 100%. Si fuera corriente, 1 amper sería el 100, 0% sería el 0 amper. ¿Sí? Si fuera una dimensión, la apertura de la válvula, justamente 100% abierta, 0% abierto, la mitad, 50% abierta. Entonces, ¿cómo se especifica? Si esta es la salida en función del error, yo voy a querer que tenga una curva como esta, que es la ecuación lineal de una recta que han visto en matemática. ¿Sí? Es decir, que la salida tiene que, cuando el error, sí, vamos a sacar esto, cuando el error, esto es el error, supera tal valor, esté al máximo, y cuando esté por debajo de 0, se apague. ¿Ok? Esto se llama banda proporcional. ¿Cómo va a funcionar esto? Supongamos que el horno tiene, yo lo quiero controlar a 200 grados. ¿Sí? Pero esto trabaja, el proporcional, en una banda. Yo no puedo controlar de 0 a 200 grados un horno. No puedo poner un horno de 200 grados en 3 grados. No puedo poner un horno de 200 grados en 15 grados. ¿Sí? Primero porque la temperatura ambiente, obviamente, si es 20 grados fuera, 25 no lo puedo poner ni en 5 ni 10, al menos de 25 para arriba. Pero ¿qué pasa? La infraestructura que tiene el horno no está preparada para trabajar a tan baja energía, tan baja temperatura. ¿Sí? Entonces se establece lo que se llama una banda. Yo lo voy a un horno, por ejemplo, de 1000 grados, yo lo quiero trabajar en una banda controlable de más o menos 25 o en 50 grados. Yo puedo controlar la temperatura de 1000 en 50 grados, 25 grados por un lado o 25 grados por el otro, o entre 950 y 1000. Un horno de 1000 lo trabajo entre 950 y 1000. Un horno de 200, vamos a suponer que yo elijo una banda de 20 grados. ¿Qué quiere decir? Que cuando el horno tenga una diferencia de 20 grados, ¿sí? La temperatura que yo mido con la temperatura que yo deseo, hay 20 grados de diferencia, que es el error, 20. Por ejemplo, acá la temperatura es 220 grados del horno. 220 menos 20 de menos 200, 200 menos, sí, 180, perdón. Temperatura de 180. 200 grados que yo quiero, menos 180 y 20 grados de diferencia. ¿Sí? Entonces ahí, cuando el error sea 20 o más, ya puedo tener 180, 150, 140. El error siempre va a ser mayor que 20. La válvula abre al 100%. ¿Se entiende? A medida que el error entra en la banda, y supongamos tenga 190 grados, con lo cual 200 menos 190 da 10, entraría acá, estaríamos en el 50% de la válvula abierta, y cuando la temperatura del horno llega a la temperatura que yo quiero controlar, 200 menos 200, estamos en un error cero, y ahí se apague la válvula, directamente no deje pasar más gas. ¿Ok? Entonces ese es el concepto de banda controlable de proporción. ¿Y cómo se especifica? Como toda pendiente de una recta, la recta va a tener una ordenada al origen que es 0 y una pendiente que es la medida, ¿sí?, de la altura del triángulo sobre la base. O sea, se especifica como 100%, que es esto, dividido la banda de proporcionalidad, que es 20. Y eso te da, en este caso, te va a dar 5, porque 100 sobre 20 te da 5. Te da una ganancia, un factor de amplificación de 5. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Supónganse que ustedes tienen un horno, quiero un set point de 200, ¿no? 200 grados centígrados. Lo quiero controlar
con una banda proporcional. La banda proporcional siempre se especifica como un porcentaje de la variable a controlar. Quiero controlarlo en el entorno de los, vamos a suponer, 20%. 20%. Entonces, ¿qué quiere decir? El 20% de 200, ¿cuánto es? ¿Sí? ¿Cuánto es? Sería 40 grados. ¿Ok? Yo tendría 40 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que este valor, la curva, este punto va a ser 40 grados centígrados de error y esto va a ser 0 de error. O sea, que la temperatura del horno va a ser controlable entre qué y qué parámetros. A ver, cuando yo tenga 240 grados centígrados, la temperatura del horno sea mayor o igual temperatura del horno de 240, voy a tener, para 240 tengo 40, justo acá, y para mayor a 240 voy a tener un error mayor. Entonces tengo la salida de la válvula está 100% abierta. ¿Sí? Cuando tengo una temperatura del horno menor o igual a 200, quiere decir que para 200 tengo 0, está cerrada la válvula. ¿Sí? Para 180 grados, para 200, para 210 grados, yo me paso, 200 menos 210 son 10, con lo cual me voy a un error negativo y la válvula está cerrada. ¿Sí? No puedo abrir negativamente físicamente la válvula, chicos. Entonces, lo que hago es cerrar la válvula directamente. Salvo que sea negativo, yo tenga algún proceso electrónico de enfriamiento y yo pueda activar para errores negativos el sistema de enfriamiento. ¿Ok? Bueno, y ese es básicamente el sistema proporcional. Y la salida P, o sea, esta salida, ¿cómo la escribo? Como el error por la constante de proporcionalidad. Y el error es el punto de referencia menos la variable medida, ese es el error, por Kp. O dicho de otra manera, es el SP menos el PB por 100 sobre la por ciento sobre la banda de proporcionalidad. Esta es la salida de un control proporcional.